Estamos en el mercado holguinero de los chinos y quizás usted podría adivinar el origen de ese nombre por el número de chinos verduleros que en esta zona vivieron y trabajaron tras llegar a la ciudad de Holguín. Pero ¿cuál es la historia de esa comunidad que le dio nombre a este mercado? Mi amigo César Hidalgo puede ayudarnos a contarla, ¿verdad? Sí, claro. Solo que esa historia no comienza precisamente aquí. Tenemos que desplazarnos. Yo le invito a que permanezca con nosotros en la sintonía para que sea testigo de los tiempos. Vamos. Cuesta trabajo a los holguineros de hoy imaginar que estas construcciones tan cercanas al centro histórico de la ciudad de Holguín no existieron antes del año 1930. Pero así fue. Hasta esa fecha la ciudad se terminaba más o menos donde ahora está la funeraria Los Álamos. Y la prueba son estas fotografías en las que se ve cuando se estaba construyendo la prolongación de la calle Frexes hasta la carretera central. Procedentes de La Habana, Camagüey, Las Tunas o Buenaventura, los viajeros llegaban a Holguín por la carretera central y era aquí, en la intersección de la calle Frexes, donde comenzaba la ciudad. Ahora dime a ti, César, que te gusta la historia, ¿qué había entonces de ahí para allá? De ahí para allá, Guayabales, Manigua y alguna que otra casa. ¿Cómo se le llamaba esa zona? Se llamaba Arrabal Oeste. Y más allá, que está la Plaquita, un lugar conocido de los holguineros, ahí, por allá por los años 30, 40 aproximadamente, se hizo un dado para poner arriba un cartel que anunciara la ciudad de Holguín. En esa época se comenzó a construir con hormigón armado, o sea, con el mismo procedimiento con que se hacen las placas de las casas. Y a ese dado, la gente le empezó a llamar la Plaquita. Y por eso los que venían en esos transportes y se iban a quedar en ese lugar, le decían al chofer, déjenme en la Plaquita. Y así se quedó para la historia. Para siempre ese lugar fue, es, y estoy seguro que será, la Plaquita. Todas estas tierras eran propiedad del municipio que los vecinos podían alquilar pagando un canon anual. Pero después de 1900, el municipio vendió grandes pedazos de su propiedad. Mira, el pedazo, desde la funeraria Los Álamos, que antes se llamaba Delgado, hasta el actual policlínico Mario Gutiérrez, allá arriba en la Plaquita, y desde la avenida de Los Álamos hasta el mercado de los chinos, lo compró el español Mariano Rey. ¿Y para qué él compró tanta tierra? La compró para hacer un reparto. ¿Y cómo le llamó entonces a ese reparto? Le llamó Villa Pastora, en honor a su esposa que se llamaba Pastora. Oye, César, ¿y cuál es la historia de esta casa? Mira, Arturo Infante, hijo del famoso Wenceslao Infante, compró una manzana completa del reparto y construyó esa hermosa casa que estás viendo ahí. Dicen los historiadores que aunque logró llegar a representante a la Cámara, Arturo Infante no se dedicó a la política a tiempo completo, sino que fue él quien trabajó para multiplicar la enorme herencia que el padre le dejó a la familia. Y se hizo esta casa en las afueras de la ciudad, como era común que hicieran la gente que tenían dinero. Aquí vino con su esposa, aquí le nacieron los hijos, 3, 2 hembras mayores y el más pequeño, que fue varón y que por supuesto el único varón se llamaba Arturo como él. ¿Cómo le decían? Le decían Ucho, parece que para diferenciarlo del padre. A Ucho le gustaba mucho jugar pelota. Y por aquí había un campo de pelota Sí, cerca. mira, estás viendo la tapia de la casa y más hacia allá estás viendo donde está hoy la Facultad de Ciencias Médicas. Eso ahí y parte de lo que es ahora el área que ocupa el Hospital Lenin, ahí había un campo de pelota
en ese campo de pelota, Ucho tenía dinero, su padre tenía dinero. Claro, y era el como dueño. todos los infantes. Claro, y era el dueño de los guantes, de la pelota. Él era el que armaba el equipo, ¿no? Armaba si el él no equipo. jugaba, no había juego. No había juego. Y me imagino que hasta le dejarían de vez en cuando hacer Claro. algún jonrón. Pero él traía a todos los muchachos del barrio y se iban para ahí, para el campo de pelota, a jugar pelota. Y ahí en ese lugar, en ese campo de pelota, se comienza a desarrollar uno de los más grandes fildeadores que ha dado el béisbol cubano. ¿Y ahí? Un hombre grande, Fermín Lafita. César, pero Ucho no se pasó la vida jugando pelota con Fermín, ¿verdad? Ucho creció como hacen todos los niños. Además, él tenía la misión de multiplicar la grandísima herencia de la familia y lo hizo. Se casó con una muy riquísima heredera de las famosas galletas Vieiro. Que Sabrosísimas, en aquella- dicen los de aquella época. Y además se vendían en toda Cuba. ¿Y cómo se llamaba ella? No sé. ¿No recuerdas el No nombre? recuerdo el nombre de ella. Entonces los chinos le compraron, digamos, los terrenos a Mariano Rey igualito. Calma, que en esta historia hay otros personajes y es mucho más larga. Yo te invito a que sigamos. Vamos a los chinos. Vamos a contar. Bueno, César, cuéntame sobre la historia de los chinos en este lugar. Te voy a hablar de dos de ellos. ¿De dos nada más? De Julián y de Ricardo. ¿Cómo que Julián y Ricardo? Si esos no son nombres chinos. Sí, pero lo que pasa es que cuando ellos llegaban, las autoridades de inmigración los obligaban a cambiarse el nombre y a adquirir un nombre en castellano. Por eso, de estos dos chinos de los que te voy a hablar ahora, se llamaba uno Julián y el otro se llamaba Ricardo. ¿Y cuál es su historia? Ya, mira, a Mariano Rey, el dueño de todo esto por aquí, le compra un solar a alguien que se llamó, o que los vecinos le decían, Tacho González, Anastasio se llamaba. Y Tacho construyó un bohío de guano, de tabla, y le alquiló ese bohío a estos dos chinos. Pero ¿qué ocurre? Que Julián murió y quedó, por supuesto, Ricardo. Pero Ricardo padecía de un asma crónica total y eso le impedía atender sus verduras. Y si no atendía las verduras, no ganaba dinero. Y si no ganaba dinero, no tenía para pagarle a Tacho. Y un día vino Tacho y lo botó de su casita. Y hay la historia de un negro que está asociado, un negro enfermero que está asociado también a estos chinos. Ese es el negro Peralta. El negro Peralta. ¿Quién es este hombre? Este hombre, enfermero, ya tú lo dijiste, sí, enfermero del Hospital Civil, pero él mismo dijo que había dejado de ser enfermero porque lo menospreciaban por el color de su piel. Pero en realidad, el negro Peralta lo único que dejó fue de cobrar como enfermero porque él siguió atendiendo a todos los infelices que vivían por este lugar. Él sembraba hierbas y con esas hierbas hacía jarabe y se las recetaba a sus vecinos y canalizaba venas y ponía sueros. ¿Habría aprendido de los chinos? Es lo que buscó aquel infeliz chino que había quedado fuera, botado de la casa y se lo llevó para la de él y le empezó a dar medicamentos para tratar de salvarlo. Pero lamentablemente aquel chino también murió. Aquella asma un día, un ataque tremendo y el chino murió. Entonces es por estos dos chinos, por Julián y por Ricardo, que recibe nombre este mercado. Un poco sí, porque la gente venía a donde los chinos a comprar verduras. Pero en realidad, lo que hizo conocido este lugar fue un hecho de sangre que aconteció en este lugar y en el que estuvo enrolado otro chino. Pero eso mejor me lo cuentas dentro de un ratico. Yo les propongo primero conversar con David Herrera, un holguinero que asegura haber conocido a esos chinos verduleros. Vamos. Hola, David. Oiga, David, ¿desde cuándo usted vive aquí? Bueno, yo nací aquí, ya la casa era así como ustedes la ven, y tengo 73 años. O sea, que conoció a los primeros chinos que los llegaron. primeros chinos que llegamos. ¿Cómo era? eran? Gente muy humilde, porque en aquel momento las personas acaudaladas les gusta meter gente necesitada para que le cuidara los hijos. Y ellos eran sencillamente muy humildes y vivían en unos bohíos de yagua y de guano. Y constantemente laboraban, arando la tierra, sembrando diferentes tipos de hortalizas, arando con un tenedor
una franja de tierra, se dejaba al sol para que la hierba se secara, después iban arándola del agua y así sucesivamente sembraban lechuga, habichuelas de todo. Eran laboriosos. Laboriosos. Y eran chiquiticos, No así como todos los chinos. Todos chiquitos y delgaditos, pero con una fuerza para trabajar. El agua la cargaban de un pozo que había allá. Hasta tanto hicieron el acueducto, que hicieron una poceta en el suelo y una pluma abierta y se llenaba la poceta. Entonces venían con las dos regaderas, la llenaban, parecían avionetas aquellos, los chinos regando los surcos. ¿Y sabe cómo terminó, digamos, su historia? Bueno, ya en el año 59 fue cambiando la cosa, porque se fueron muriendo, incluso uno de ellos se fue para la Loma Martínez por un reparto allá arriba, a vivir allá. Cercaron allí y creo que cometieron un crimen buscando dinero y lo mataron. Ese es el último chino que quedó de la travesía esa. Esa historia me la va a contar mi amigo César. Sí. Él la conoce bastante bien. Sí. Gracias, David. Bueno, aquí estamos, Por para toda esa informarle historia. cualquier cosa que respecto a los famosos chinos. Ya incluso una lápida puesta allí. Sí. Desde un chino de ese trabajaban día y noche. Esa era la función de ellos. Hasta luego. Bueno, Gracias. Aquí estamos. Debió ser por aquí, más o menos, donde el último chino del que se tiene historia construyó una casita o la alquiló, quién sabe. Se le veía siempre con una vara en los hombros y 2 latas de gas, yendo hasta allá lejísimo, como 2 o 3 cuadras, a buscar el agua para regar sus verduras. Y así pasaron algunos años y un día un delincuente se le ocurrió que aquel chino tenía dinero en su casita y entró de noche. ¿Lo tenía o no? No la tenía. ¿Cómo iba a tener dinero un infeliz chino que lo que hacía era vender unas verduras? No las tenía. Pero el delincuente lo creyó, entró y lo mató. Parece que se percató de que no había nada que robarse y lo dejó ahí. Y los vecinos ni se enteraron. Se percataron de la muerte del chino 3 días después, cuando no lo vieron pasar con la vara en los hombros a buscar agua y vinieron, abrieron la casita y ya se lo encontraron casi en descomposición. En el año 1965 se construyó el Hospital Lenin y detrás se levantaron las casas de los médicos. Así comenzó la urbanización de la zona, que dejó de ser el viejo reparto Villa Pastora para pasar a ser el Distrito Lenin. Oye, César, mil gracias por ayudarnos a contar toda esta historia sobre los chinos que le dan nombre a este mercado en Holguín. Cuando me necesites otra vez, aquí estoy. Seguro que sí. Volveremos a vernos, amigos, la próxima semana para que usted siga siendo testigo de los tiempos. ¿Vas a comprar algo en el mercado? ¿Me prestas alguito? Bueno, yo cobré ayer. Vamos.